Mientras comparto poquis, cuando te haga así, ya. A ver, esta noche aquí nos encontramos por aquí. ¿Quién se hace presente? Háganmelo saber. ¿Quién se hace presente en un comentario? Mis semilindos. Vamos a compartir. Hola, buenas noches. Si me escuchan, escriban sí, escriban no. A ver. Aquí bienvenidos a los que van ingresando. No olviden compartir, compartan por favor. Y a ver si me acomodo, no se me cae esto. Compartan. Bienvenidos a los que van ingresando este martes de historias de terror. No pueden irse y quien ya sabe, aquí bienvenidos todos. Buenas noches mis femeninos, escríbanme si me escucho o no me escucho. Ahora a ver, pusimos este filtrito a ver qué onda. ¿Qué tal les parece? No se me vayan, quédense los que tengan que quedarse y pues los que tengan cosas que hacer, pues ni modo, así que yo no los voy a estar así como que obligando a que se queden. Cada quien escuche es libre de ver lo que quiera, ya lo saben mis semilindos. Hola Génesis López, buenas noches, compartido, muchísimas gracias. Vamos a comenzar un poquito tarde, pero ya estamos aquí, fallas técnicas. Están arreglando unas cositas, pero ya estamos aquí. Así es que tenemos tiempo de compartir, que llevamos 3 minutos, 2 minutos y medio para que compartan y se pongan a hacerse un tecito, un cafecito, arrímense las palomitas y la coquita, no sé, refresquito para que escuchemos estas historias de terror. No se les olvide compartir y como siempre aquí es terror. Solo por el momento, ya saben ustedes, historias. Así es que pónganse listos. Y vamos a comenzar en un ratito, ya saben, damos 10 minutos de tolerancia. Así es que ya ustedes, mis segundos, ya saben lo que tienen que hacer. Ay, perdón. Compartir y compartir, nada más que compartir. Mire, todavía quedamos con unas fallas técnicas que ahora no he podido acomodarme. Así es que esperemos no estar fallando esto cada ratito. Ponen en sus comentarios si me escuchan, si me oyen. Ahora vengo ¿de qué será tú? A ver, mis semilindos, vamos a compartir, mis semilindos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vamos con esta semanita? Segundo día de semana. Ya se acercan las fechas decembrinas, ¿verdad? Cuéntenme, ¿les gusta la Navidad? ¿No les gusta? Con me veo muy así, no sé, gordita. De por sí estoy gordita y creo que con este filtrito me veo más cara redondita. Que mis semilindos, cuéntenme, ¿les gustan las fiestas decembrinas? A mí sí, a mí me encantan. A ver, coméntenme quién ya puso su arbolito o quién va empezando a ponerlo. A ver, mis semilindos. Hagamos un comentario de quién ya puso su arbolito de Navidad. Yo aquí apenas voy a ver si me lo ponen, porque ya que no puedo,
Voy a ver si me ayudan con la ayudita de alguien a poner el arbolito. Vamos a compartir, vamos a esperar a que más de mis seguidores entren. Ya saben que son 10 minutos de tolerancia y pues a seguirle, ¿verdad? Yo veo que entran y salen, veo que entran y salen. No, ay, viste mi linda y bien otra vez la enfadosa. Pues sí, así es. Vamos a estar comenzando. Hoy me veo rara con este filtro, tú. Tengo ganas de... Mis semilindos, compartan, que es gratis. Recuerden, compartir es gratis. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Salud, salud. Gracias, gracias. Yo solita me respondo. A ver, mis femeninos, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿No me cuentan nada? Ya vamos a comenzar en 3 minutos. Así es que tienen todavía 3 minutos para compartir. Hoy los veo muy apagados, como que no tienen ganas de escuchar a mi linda. Sí, lo sé que tienen cosas que hacer, como prepararse temprano. Muchos ya están descansando para, ¿cómo se llama? Ir mañana a la escuela, que los manden, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más otra hora para contar historias de terror? ¿No creen ustedes? Muchas gracias, Carmelita de Hernández, muchas gracias por compartir. Así es que, pues vamos a comenzar antes de que vamos a empezar un poquito de tiempo antes, porque también comencé un poquito después. Así es que por fallas técnicas. Pero ya estamos aquí. Aquí. Nancy Jiménez, hola amiga, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bienvenida. Ahora voy a ver a ver qué es lo que les cuento. Vamos a ir comenzando ya porque ya es un poquito tarde y sé que mañana tienen cosas que hacer, se están preparando para, a lo mejor ya están durmiendo para mañana ir a la escuela, ¿verdad? Con sus niños. Ok, pues comencemos con la primera historia. Ahora son unas cortitas, unas muy cortas, otras muy largas que me han estado mandando, entonces no quiero pasarlas desapercibidas y contárselas. Ya saben que los que estamos, con ellos me quedo. Ok. Los míos ya se durmieron. Sí, pues sí es lo que digo, ya es tarde, ya comencé un poquito tarde, pero yo digo que otra hora más, que no sea de noche, ¿verdad? O ya tardecito para las leyendas, pues no las puedo leer a las 8, porque también ustedes están ocupando a lo mejor con unas cosas preparando para mañana, ya sea que el marido, que el lunch y el lunch de los niños, que los uniformes. Entonces, pues, ¿qué otra hora puedo ya encontrarlas también ustedes en camita, ya descansando, escuchando y viendo aquí a mi linda con las historias de terror? Ay, bueno, ya comencemos porque ya hoy comencé un poquito tarde y ya no quiero atrasarme tanto. Unas están cortitas, les digo, otras son más larguitas, pero no quiero tampoco que de todos de mis seguidores que me mandan, quiero que se queden sin salir aquí en el programa de la página de Emilinda Paranormal. Bueno, comencemos con esta, que dice así. Cuando hace frío, ¿alguna vez te ha pasado que sientes un cambio brusco en la temperatura?
sobre todo durante la noche. ¿Qué pensarías si te dijera que esa sensación no es sino el anuncio de que simplemente no estás solo? Así es que aguas. ¿Qué pensarías si te dijera que esa sensación no viene de la nada? Emil Day, buenas noches, bienvenida. ¿Y qué pensarías si te dijera que cuando tengas esa sensación debes tener cuidado? Mi niño ya se durmió apenas. Ay, qué lindas bendiciones, el mío todavía no se duerme. Está acá en la sala. Pues ciertas presencias de bajo astral se mezclan con el frío. Y ese cambio en la temperatura es una muestra de manifestación, pero sobre todo de una posible posesión. Así que cuando empieces a sentir aquella sensación de que hace frío, aléjate lo más posible de ese lugar, lo más que puedas, pues la energía negativa estará tan concentrada y será tan potente que cuando menos lo pienses, dejarás de ser tú y sentirás como algo ajeno a ti te invaden tu cuerpo, mientras que aquella sensación de frío toma todo tu cuerpo y comienza a convertirse en dolor. Para ese entonces ya será demasiado tarde, pues serás una víctima más de aquellos seres fríos. Si quieres saber por qué los llamo así, es porque curiosamente ellos provienen del lugar más caliente que existe, pero cuando ellos suben a la tierra, su temperatura baja drásticamente. Es por eso que cuando ellos se están acercando a ti, tú sientes frío, y ellos lo que buscan es un cuerpo para poder recuperar su temperatura y su energía. Así que ya sabes, la próxima vez que sientas frío, si no puedes escapar, será mejor que comiences a rezar, pues cuando hace frío, los demonios intentarán tomar tu lugar. Así es que cuidado cuando hace frío, mis semilindos. Y no prácticamente porque ahorita hace frío, sino que si han sentido ese frío de repente, así como que, carajo, de repente sentí que se bajó la temperatura, pues ahí vienen esos entes de frío. Muchas gracias, Emilday, por compartir. Así es que, ¿a quién le ha pasado? A mis 4 seguidores que me están viendo, ¿a quién de ustedes les ha pasado que sienten esa sensación de frío? A ver, díganme. ¿A nadie? Bueno, una luz en la penumbra. La segunda historia. Crecí en una familia numerosa. Sin embargo, una cosa lamentable de tener tantos nacimientos en la familia es que aumenta las posibilidades de que algo pase. Y así fue. Uno de mis hermanos murió a las pocas semanas de haber nacido, pues no teníamos el dinero suficiente para tratar la enfermedad con la que nació. Pero además de eso, había otra peculiaridad en nuestra familia, pues nuestro padre era un maldito. Me maltrataba a mí y a mi madre y a mis hermanos. Supongo que al final la vida misma se encargó de poner las cosas en su lugar. No estoy diciendo que él lo merecía. Sin embargo, terminó falleciendo por causa de un accidente automovilístico. Sin embargo, él no murió en el momento, sino que tuvo una agonía de varios días en un hospital. Él pedía que fuéramos a verlo, pues sentía que moriría y quería de alguna forma arrepentirse antes de irse, aunque nuestro rencor por él no nos permitió otorgarle aquel perdón. Con el paso de los días comenzó a suceder algo extraño, pues comencé a soñar a mi padre rodeado de una oscuridad tan
abrumadora que me transmitía un miedo horrible. Pero además siempre venía en aquel sueño una pequeña luz en la penumbra. Aquel sueño se repitió tantas veces y en una de ellas pude hablar directamente con mi padre. Me dijo que si no me sentía capaz de perdonarlo, no tenía que hacerlo. En ese momento volví a ver aquella pequeña luz. Luego mi padre me dijo algo que caló hondo en mí, pues esa pequeña luz era mi hermano fallecido. Dijo que esa luz era porque fue el único que no lo odiaba ni le guardaba rencor alguno. Y eso que era lo único que le ayudaba a soportar aquella oscuridad. En ese momento me di cuenta de la lección que mi pequeño hermano me había dado sin saberlo. Era momento de dejar la oscuridad del rencor y transformar en la luz para alguien que la necesitaba. Antes de despertarme pude ver que una nueva luz apareció para iluminar, mas aquella penumbra mi padre agradeció y después de eso no volví a soñar jamás con él. Y eso es verdad. Recuerdan que les había dicho que cuando yo iba a las transmisiones, a las locaciones, muchas gracias por esos corazones, a las locaciones que se me manifestaban cuando les decía que se ocupaban luz y que me respondían con el espíritu, muchas veces de las que ustedes vieron, que sí es cierto que decían luz, luz. No sé si lo recuerden, por ahí alguno de mis videos en YouTube está esto, de que sí necesitan luz, que es verdad. Así es, Emily, increíble. Bueno, vamos con la tercer leyenda. El matrimonio de Ahmed y Sara se había vuelto monótono. Luego de 10 años y 3 hijos, ambos estaban sumidos en la rutina. Así la bebida volvió a la vida de Ahmed. De joven bebía sin control. Justo en esa etapa conoció a Sara, quien lo enamoró perdonando todas sus imperfecciones. Ahmed era un muchacho violento, posesivo, pero amaba a Sara y le prometió cambiar si ella le daba su corazón. Y así fue. Por algunos años cambió, hasta que su papel de esposo lo reconvirtió en un hombre dependiente del alcohol. La bebida saca lo peor de ti, le decía Sara, pero él fue incapaz de dejar la bebida. Los maltratos físicos y verbales habían quebrantado el corazón de su esposa. Acostumbraba a Ahmed visitar bares al azar al salir del trabajo. Aquella noche estuvo bebiendo whisky y cuando sintió que se le empezaba a revolver la cabeza, decidió parar, pero ya estaba ebrio. Ni siquiera fue consciente de haber vuelto a casa. Cuando despertó, estaba en su cama, con una intensa resaca. Llamó a su mujer como de costumbre, pero no respondía. Tambaleándose por la casa, buscó a sus hijos. Los encontró encerrados en el sótano. De pronto, sintió que alguien se le lanzó encima de él. El golpe en su cabeza lo hizo caer al suelo. Apenas pudo mirar hacia arriba. Vio una presencia, como la forma de su esposa. Lo observaba mientras flotaba en el aire encima de él. Ahmed perdió por completo el conocimiento. Los vecinos alertaron a la policía luego de escuchar los gritos de los niños. Al ingresar en la casa, hallaron el cuerpo de Sara sin vida y a Ahmed desmayado. Cuando los niños pudieron recordar, dijeron que estaban dormidos, que despertaron en el sótano. Entonces vieron que llegara su padre, quien cayó al piso, flotando arriba de él, su madre. Los niños fueron evaluados por especialistas,
Todos esperaban que su testimonio hubiese sido manipulado por su padre, pues era un hombre violento. Lo más normal en aquellos casos era que él fuese el culpable. Sin embargo, no fue así. Los detectives que evaluaron a los niños y a Ahmed vieron cómo los 4 testimonios coincidían. Todo apuntaba a que una presencia había atacado al señor Ahmed, pero en el cuerpo de Sara no había huellas. Parecía que todo había sido hecho con mucha cautela. La policía dejó libre a Ahmed. Para ellos, alguien había entrado a la casa con intención de robar. Las cosas se habían salido de control. Sara fue asesinada, pero antes encerró a los niños en el sótano para protegerlos. Mientras que el señor Ahmed estaba durmiendo profundamente debido a su embriaguez, el criminal, al ver a Sara muerta, huyó de la escena. Ahmed volvió a casa con sus 3 hijos, sintiéndose culpable. Si no hubiese estado ebrio, habría protegido a su esposa y a sus hijos, no habría quedado huérfanos. Esa noche Ahmed volvió a beber. Tras varias botellas escuchó ruidos en la cocina. Cuando fue a revisar, vio el espíritu de su esposa, quien se abalanzó sobre él, dejando todo a su alrededor oscuro. Ahmed pudo ver cómo el espíritu de su esposa arrastraba a sus 3 hijos fuera de la casa para llevarlos con ella. Los niños gritaban aterrados. El espíritu de su madre había vuelto de entre los muertos. Los vecinos escucharon los gritos y acudieron a la casa. Cuando llegaron los niños dijeron que el espíritu de su madre había vuelto a aparecer y que había querido llevárselos. Ahmed confirmó el testimonio de sus hijos. La policía simplemente anotó lo indicado y envió a los 2 de sus hombres a vigilar la casa. Un cura llegó a verlo, diciéndole que su caso no era asunto policíaco, se trataba de algo sobrenatural. Ahmed le contó al sacerdote todo lo ocurrido. Su mujer le había prometido que aún muerta, jamás se iría de la casa para poder proteger a sus hijos. El sacerdote le realizó un exorcismo, incluso bendijo la casa. El caso causó tanto revuelo que atrapó parapsicólogos y medios, quienes aseguraron que en la casa se podía sentir la presencia de un alma atormentada. La casa fue abandonada. Ahmed y sus hijos se mudaron a casa de sus abuelos paternos, en las afueras de la ciudad, pero durante la primera noche la presencia volvió a visitarlos. Esta vez fue por Ahmed. Mientras dormía fue arrastrado hasta el río cercano. El espíritu de su esposa lo sumergió en una profundidad del río. Cuando Ahmed intentó despertar, ya era muy tarde. El agua le había invadido ambos pulmones. Ahmed murió ahogado. La policía se hizo presente. Declararon fue suicidio. Sus hijos estaban convencidos que el espíritu de su madre había sido culpable. Años después, pudieron leer en el diario de su madre: si algún día muero y mis hijos quedan pequeños, no los dejaré solos con Ahmed. Es un mal esposo para mí y será un mal padre para mis hijos. ¿Cómo ven esa historia? Mi gordita bella, buenas noches, compartido. Muchas gracias. ¿Cómo vieron esa historia, mis semi-lindos? A ver, cuéntenme, díganme. ¿Interesante? ¿No interesante? Bueno, ok. Vámonos con la siguiente historia. Hola. Pues Nancy, pues uno como madre puede intuir, pues sí. Así es, Nancy. Hola, esto nos pasó hace 4 años en mi familia. Soy de Oaxaca, aunque actualmente resido en California. Crecí junto a mi hermana y una media hermana por parte de mi papá. Siempre fuimos muy unidas, aunque al crecer tuvimos que tomar cada una su camino.
Andrea se fue a vivir a Chihuahua con su hombre, que a nadie nos caía bien. Yo, como ya dije, en Estados Unidos, Fabiola se quedó con nuestros padres. Cuando iba de regreso a mi casa, la noche del 23 de julio del 2017, por poco y me estrello con un poste. La verdad, no acostumbro a conducir rápido y a pesar de eso, cuando se me atravesó un enorme perro negro de la nada, casi sufro un accidente. Alcancé a frenar y como pude, aún nerviosa, llegué a casa. Le estaba contando a mi marido lo que me había pasado cuando me interrumpió para decirme que cuando estaba guardando su coche había visto un perro similar que lo observaba al otro lado de la calle, pero que no le daba mucha importancia, pensando que quizás era de algún vecino. Hablamos sobre el tema un poco pensando que era una simple coincidencia, y todo quedó en eso. Nos fuimos a descansar y a las 6:40 sonó mi celular. Era Fabiola para avisarme que mamá había muerto de un paro cardíaco. Era una persona de 51 años, nutrióloga de profesión y que toda su vida se había mantenido en forma. 2 días antes había hablado con ella y estaba bien. En esa conversación solamente me comentó que le habían estado pasando cosas medio extrañas en el sentido paranormal. Sentía que un hombre la seguía y por las noches escuchaba una voz que la hacía despertar. Mi papá le decía que era su menopausia y no le tomó importancia. Me lamento, aunque porque de cierto modo también la ignoré. Mi esposo no pudo viajar, pero me apoyó en todo sentido para acudir a despedir a mi madre. Andrea llegó unas horas después que yo y se desmayó al ver a mi mamá en el féretro. Yo me sentía como si todo fuera una pesadilla, tantas cosas que tenía pasando a ser como mi madrecita y no hice por nada. Por desidia no hice nada. Mi papá estaba destrozado junto con Fabiola. Nos abrazamos un buen rato y nuestros parientes, así como amistades de infancia y vecinos, nos intentaban reconfortar. De la nada se soltó una tormenta y un fuerte viento golpeaba las puertas y ventanas. Ese silbido que hace el viento retumbaba en el patio y un trueno hizo vibrar tan fuerte los cristales que algunas personas se persinaron. Como eran las 4 a.m. cuando un fuerte golpe se escuchó en la recámara de mis padres en la planta de arriba. Mi papá subió junto con unos primos, pero no había nada inusual. Antes de amanecer quedamos muy pocas personas despiertas y empezamos a percibir un fuerte aroma a podrido que invadió la estancia donde estaba el ataúd. Los perros empezaron a aullar como quejándose, pero espero me entiendan. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y minutos antes de que amaneciera se nos hicieron eternos. Me acerqué a mi mamá y le pedí que me diera una señal de que estaba bien en donde se encontrara. Había sido muchísimos sobresaltos esa noche y mientras la observaba pude ver que una lágrima escurría por su mejilla. Me solté a llorar y un nudo en la garganta me impidió hablar. Todo me dio vueltas y me desmayé. Cuando recobré el sentido, les platiqué a mis familiares, pero decían que podía haber sido mi imaginación. Mi corazón sabía que no era así. Me aferré a que algo quería decirme. Después de enterrarla, mi papá empezó a sentirse mal y decía que sentía como si alguien estuviera sobre sus hombros. Sentía una presión en la nuca. Le platiqué a mis hermanas que estaba segura que le habían hecho algún daño, pero Fabiola se molestó bastante al grado de insultarme. Andrea fue más prudente y me dijo que ella no creía en esas cosas. Les comenté que tampoco creía mucho, pero no estaba de más y buscaría ayuda. Mientras se realizaban los rosarios, mi papá se quejaba de un fuerte dolor en la cabeza y cuando terminamos se percibía ese aroma asqueroso ahora en toda la casa. Algunas vecinas dejaron de ir por temor. Era realmente extraño. Algunas veces se alcanzaban a ver algunas sombras por los ventanales de la puerta alta, pero nadie estaba ahí arriba y los perros no dejaban de aullar por las madrugadas. Era un sonido tan intenso que las mismas vecinas y amistades de mi papá me dijeron que no era nada bueno
y debía buscar ayuda. A la semana, Andrea tuvo que regresar por su trabajo a Ciudad Juárez, prometiendo estar de regreso en unos cuantos días. Cuando fuimos a dejar la cruz al panteón, mi papá convulsionó en pleno camino y tuvimos que llevarlo al doctor. Lo internaron de inmediato, pero aunque lograron estabilizarlo, no encontraron nada que indicara que sucediera con exactitud. ¿Qué sucedía con actitud? Por las circunstancias que era probable que hubiera sido a causa del estrés, ya un poco mejor, y después de más análisis y estudios, al siguiente día pudimos llevarlo a casa, pero nuevamente se puso malo y tuvimos que regresar. Le dio un preinfarto y lograron darle ayuda a tiempo, gracias a Dios, pero debía permanecer internado. Esa noche recuerdo que me desperté al baño y alcancé a ver al final del pasillo una sombra enorme. No tenía ojos ni cara, pero sentía que me observaba. Prendí inmediatamente la luz y alcancé a ver que entraba una especie de humo en la habitación de mis padres. Le grité a Fabiola, pero cuando pensé que saldría de su habitación, me sorprendí tanto cuando la vi llegar de la parte de abajo, con las manos húmedas como si se las acabara de enjuagar. Le expliqué lo sucedido, pero una vez más se molestó conmigo y me dijo que eran alucinaciones mías, que descansara, pero cuando le pregunté qué hacía abajo, se trabó un poco en contestarme y me dio una mala espina. Me acerqué a ella rápidamente y al tomarle las manos me di cuenta que sus uñas tenían tierra. Tuve un presentimiento acompañado de una punzada en mi corazón. Después, como balde de agua fría, una idea me llegó de inmediato. Estaba segura que mi media hermana le había hecho algo a mi mamá y seguramente a mi papá para deshacerse de ellos y quedarse con la casa. Ni Andrea ni yo teníamos intenciones de quedarnos a vivir allí y meses antes habíamos hablado respecto a que le dejarían la casa a Fabiola. Todo encajaba. No le dije nada, me di media vuelta y como pude me puse un pantalón, una chamarra. Salí corriendo de la casa. Fabiola me decía que me calmara, que estaba pensando puras tonterías, que era muy tarde, que esperara. Al intentar detenerme, me rasguñó la mano, pero giré y le di una cachetada tan fuerte que se quedó parada solamente mientras me decía algunas groserías. Corrí como pude y llegué a la casa de una amiga de la infancia. Como pude le conté todo y mientras lloraba me dijo que sus suegros conocían a alguien que quizás podría ayudarnos. Le marqué a Andrea y no me contestó. Era tarde y debía ser paciente para hablar con ella y explicarle la situación. A primera hora me pusieron en contacto con esa persona, pero la señora me dijo que no tenía la capacidad de ayudarme, pero que conocía a alguien que sí podría. Se disculpó y nos dio el número. Inmediatamente intenté comunicarme, pero no pude. Le marqué a Andrea, pero Fabiola ya le había invadido el alma. Ya le había envenenado el alma, porque habló seriamente conmigo diciendo que no creyera esas cosas. Tonterías que solamente me dejó llevar por las circunstancias. Sus palabras me hicieron llorar. Ella no entendía ni había visto lo que yo. Todo ese día me la pasé dando vueltas al asunto y mi esposo me aconsejó que no fuera a visitarla sola, que no fuera a visitar sola a mi papá. La familia de mi amiga, que había pasado por circunstancias paranormales, me entendía y me brindaron su apoyo. Pensé que encontraría a mi hermanastra y quería evitar ese trago amargo, pero no se apareció para nada. No le conté nada a mi padre para que no se fuera a poner más mal. Estaba muy débil y cuando llegó la hora de despedirme tuve que hacerme muy fuerte para no llorar. Me fui a un hotel, aunque no quería estar sola. No era mi intención causar molestias, a pesar de la hospitalidad que me brindaban. Me metí a bañar y cuando salí me asomé por las ventanas y allí estaba ese maldito perro que había visto, mirándome desde la calle. Les juro por Dios que me dio tanto miedo, pero a la vez un coraje se apoderó de mí. Volví a asomarme, pero para verlo y ya no estaba. Le marqué a mi hermana, pero colgué de inmediato. Justo en ese momento sonó el teléfono y supuse que era Andrea, pero no. Al otro lado
una persona se presentó, me dijo que era a quien la había marcado horas antes. Inmediatamente le comencé a explicar mi situación. Dijo que sí me podía brindar ayuda. Platicamos un poco. Me indicó en dónde vivía y me dio una lista de todas las cosas que íbamos a necesitar y dónde podría conseguirlas. Le pedí a mi amiga que me acompañara y afortunadamente accedió. Hablé con mi esposo y estuvo de acuerdo. Al siguiente día viajamos hasta donde se localizaba. Se me dificultó conseguir las cosas, pero esa noche nos recibió. Me pidió que pasara. Era un hogar sencillo, pero se sentía bastante tranquilidad. Le di las cosas y se fue a un cuartito aparte. Tardó poco más de una hora. Cuando regresó me explicó el procedimiento y me pidió que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. Cuando terminó conmigo me pareció increíble lo que me dijo. Efectivamente, alguien se quería quedar con la casa, pero no era Fabiola. Para mi sorpresa, me pidió que no hiciera nada y tampoco comentara más que con mi esposo lo que había dicho. Con nadie más que le diera tiempo de terminar y tuviera paciencia. No me quiso decir todo, pero me prometió que me ayudaría y él vería la forma de que todo se solucionara. Que le diera un par de días para completar el trabajo. Intenté pagarle, pero no me cobró nada. Aunque poco desconcertada, nos despedimos y al día siguiente, cuando regresamos a ver a mi papá por la tarde, estaba mejor, pero aún tardó unos pocos días en que le dieran de alta. La mañana, justo cuando estaba haciendo el papeleo de su salida, me marcó y lo que me dijo me desgarró mi alma. Me pidió que me sentara y que hubiera alguien de confianza cerca, y comenzó. Andrea era la causante de todo, mi propia hermana. Días después de que habíamos hablado para dejarle la casa a Fabiola, mi hermana le había pedido a mi mamá en secreto cambiara su testamento, ya que al casarse con mi papá ella recibió de regalo el terreno donde fincaron la casa, argumentando que al ser de las más responsables y centrada se haría cargo de los gastos necesarios, pero ya había comenzado a trabajar porque mi papá sabía del cambio. Andrea había guardado en silencio un rencor porque un tío hermano de mamá había abusado en varias ocasiones de ella cuando era pequeña, pero mi mamá lamentablemente no le creyó o prefirió callar. Todo ese coraje y la ambición por su parte de su pareja hicieron que perdiera la cabeza y cometiera ese acto aberrante en contra de su familia. Me explicó que Fabiola tenía tierra en las uñas porque también estaba trabajada e inconscientemente se ponía a comer tierra por las noches, obviamente para que enfermara y muriera. A mí no me había hecho nada, quizás por el cariño que aún me tenía o porque no iba a pelear la casa. Todo daba vueltas. Todo era tan irreal. No lo quería creer. Me pidió que no hiciera nada, que el mal se iba a regresar y que comprobaría todos a los pocos días. Me parte el corazón, pero fue cierto. Mi esposo me ayudó muchísimo en ese trago amargo. Recuerdo que quería reclamarle a mi hermana, pero dejó de hablarle a papá. Cuando salió del hospital, simplemente se alejó y no supimos más de ella. Cambió de domicilio y aunque mi papá intentó localizarla en mi corazón, sabía lo que le había sucedido. Lamentablemente le pedí a Dios que la perdonara. Cuando revisó el testamento, efectivamente, Andrea aparecía como la dueña. Familia. Fabiola no recordaba esa parte de comer tierra ni cuando iba al baño y le costaba evacuar. Mi papá estaba con nosotros, gracias a Dios, y cuando pasaron los meses intenté compensar a esa gran persona que nos ayudó, pero no aceptó y para serles honesta, no tengo con qué pagar lo que hizo. Tuve mucha suerte porque he leído que muchas personas batallan para encontrar ayuda. Les pido una disculpa por mi relato tan largo, pero solamente quiero dar testimonio de que la maldad existe y en donde menos pensamos.
A veces no tenemos riquezas, pero mi vida es estable y tenemos salud. Gracias por permitirme compartir esta experiencia aquí con ustedes. Ay, mi linda paranormal, y bendiciones en su hogar. Ay, carajo, estuvo larga, pero muy interesante, y sí es cierto, ¿verdad? Como dice aquí, que no solamente las maldades vienen de otras personas, sino hasta de la misma familia. Brian Morales, ya me voy a dormir. Buenas noches, Brian. Saludos. Descanses. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mis semilindos? Estuvo larga, pero interesante, ¿verdad? Lo que pasa que estuvo muy, muy resumida, ¿verdad? Entonces, pues sí estuvo algo interesante. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, antes de, vamos a leerles, a seguir leyendo unas pequeñas, unas chiquitas que tengo. Chiquitas, sí, les digo así, chiquitas, sí. Nos aventamos como 20 minutos. Bueno, tengo muchas historias mías y de mi familia, pero aquí les dejo. Aquí les va lo que le pasó a mi hermana gemela hace como 6 años. Hace 6 años, alrededor de la medianoche, ella se encontraba en la cocina y ella tenía una perrita que estaba ladrando mucho a donde estaba el bote de basura frente a su casa, y ella como la perrita seguían ladrando insistentemente. Ella sale de adentro hacia el exterior de la casa, a donde estaba el bote de basura. Ella pensaba que la perra le ladraba a algún gato, pero vaya sorpresa, ella se acercaba y ve un niño como de algunos 4 años cerca del bote de la basura. Ella, sorprendida, se pregunta qué hacía ese niño ahí, pero cuando se acercaba algo la detuvo, pues se le pararon todos los pelos del cuerpo, y ahí supo que ese no era un niño real, era algo paranormal. Ella le da la vuelta rápidamente, entra adentro de la casa y mira por la ventana, y el niño ya no estaba. Ella, asustada, le cuenta a su esposo lo que le ocurrió, y él le dice: ¿lo viste cerca del bote de basura? Y ella, asombrada, le dijo: ¿y tú cómo sabes? Él le indica: esta mañana tiré ahí una sábana de hospital. ¿Quién sabe, en esa sábana habían arropado a algún niño fallecido? Relacionado eso, al otro día mi cuñado estaba viendo TV y escucha ruidos en su pick-up o furgoneta de trabajo, como si estuvieran tocando sus herramientas de trabajo, y se levanta al mirar por la ventana y escucha risas de un niño, escucha sus pasitos corriendo. Él, como cristiano, empezó a reprender, y el niño va y le da un puñetazo a la puerta. Él sigue sorprendido hasta que se va. Muy pequeñito, pero interesante, ¿verdad? Interesante relatito. Historia. Vamos con otra antes de que nos vayamos con la final. Ahora no voy a parar. Hace como 20 años en Tijuana trabajaba de noche y dormía de día. Empezaban a brincar en la cama. Pensé que era mi sobrino que iba en el kinder, pero abrí los ojos y era otro niño. Se enojó conmigo y empezó a jalarme los cabellos. Tiempo después regresé al sur y, oh, sorpresa, el niño me siguió, y anoche me desperté y estaba a mi lado con un cuchillo. Yo, la verdad, desde niña veía cosas, y aunque a veces me asusto, trato de calmarme, porque del miedo se alimentan y hacen más fuertes. Pedí luz para él. El tiempo después vino otra alma y hablando con el niño, y se lo llevó, y ya no volví a verlo. Así nada más sigue. Así nada más está esta historia. Quién sabe, pero sí es cierto que los siguen, las almas, los entes, sí nos pueden seguir, y créanme lo que sí. Otra chiquita. Cuando tenía 8 meses de embarazo, ya casi listos para dormir, le pedí a mi esposo que fuéramos a meter unos pollitos recién nacidos a sus casitas,
pues que vivíamos en un rancho. En los ranchos normalmente por las noches todo está en penumbras, los postes no tienen lámparas, casi no nos alumbrábamos con la luz casi no nos alumbrábamos con la luz de la luna. Ya le había prendido fuego a un tronco que ya tenía mucho tiempo ahí estorbando. Así que a la hora que salimos enseguida prendió y le dije a mi esposo, ayúdame a sacar agua del pozo para apagarlo. Nos dirigimos al pozo y en ese momento una sombra como de una persona delgada, alto y medio robusto, se paró como a 5 metros de nosotros y nos miraba fijamente. Y mi esposo me dijo, trae la escopeta. Fui rápido y cuando regresé esa cosa se fue hacia una mata de coco. En caminar sonaba como los cascos del caballo y su respirar tan fuerte que pudimos oírlo. Justo se paró detrás de la mata de coco y le aseguró que ahí desapareció. Mi esposo y yo y un perro lo vimos. ¿Y por qué mi perrito le ladraba? Él nos defendió de alguna manera. Esa es una de mis pequeñas experiencias en carne propia. Hola Bisú, Satanás, saludos, buena luna, igualmente. ¿Cómo ven? Vamos con la penúltima antes de la última. Bueno, sin detenernos. Esta historia comienza en el año del 85. Era muy común ver a personas viajar solo con sus mochilas a acampar a algún lugar para vacacionar. En enero o más o menos. Les decían los mochileros y yo era uno de ellos. Terminaba de pasar el año nuevo y decidí salir a acampar a un lugar muy lejano de mi domicilio. Ejemplo, a unos 100 kilómetros de distancia y solo preguntando a personas que veía por el camino, ordenaba mi ruta para seguir caminando. Y así es que ya había pasado varios días de caminata, se veían ya pocas casas por donde caminaba. Mi lugar de destino, la montaña. Caminaba por un lugar muy tranquilo y lleno de naturaleza. Ya a altas horas de la noche decidí buscar un lugar para pasar la noche y a no mucho andar llegué a un puente de madera y no muy largo. Este puente estaba ahí, pero no pasaba agua por debajo, así que es que decidí arreglármelas ahí para pasar la noche. Calculo yo eran como las 10 de la noche y encendí fuego para calentar mi comida. Ya había pasado mucho rato y ya estaba a punto de dormir. Pero cuando escucho pasar un camión o algo así, y tembló todo el puente, escuché un grito y de pronto siento algo caer desde arriba y caí como a unos 5 metros de donde estaba. Yo me levanté, encendí un fósforo para ver qué era y vi a alguien con la cara toda ensangrentada y deforme. Me dio un poco de susto y quise pedir ayuda y salir desde ahí abajo y comencé a correr a tratar de buscar ayuda. Corrí hasta no poder más y casi llegando la mañana me encontré con las primeras casas y al llegar comencé a gritar y esperar a que saliera alguien para explicar lo sucedido, pero nadie salía, así que seguí caminando casa por casa hasta que llegué a un negocio y por fin salió alguien, un caballero. Le expliqué todo lo sucedido y me escuchaba y me pedía que me calmara y se rascaba la cabeza y de pronto me dijo pero que está seguro que fue así, y yo le decía que sí, que era verdad. Así que me dijo que esperara y encendió su vehículo y fuimos hacia el puente. Al cabo de una hora llegamos y yo bajé corriendo a ver a la persona y buscaba y buscaba y buscaba y no encontré nada. Y el caballero miraba y movía su cabeza como diciendo que yo le estaba mintiendo y yo le decía, pero si aquí estaba yo y esa persona cayó aquí y todo con sangre. Y el caballero me calmó y me dijo, espéreme, cálmese, sí le creo. Y yo ya más calmado me puse a revisar y no encontré ni una pista de sangre, huellas de nada. El caballero, ya cuando me vio quedar sin explicación, me dijo, tome sus cosas, yo lo llevo para mi casa. Allá le cuento, una vez llegando a su casa, me dice, siéntese.
y llamó a su señora a que viniera, y yo, sin saber qué pasaba, solo esperé. Una vez llegando ella, él me contó lo sucedido, y ella estalló en lágrimas y me dice: ¿le vio su carita? ¿Cómo era? ¿Le dijo algo? Y yo solo le dije que lo había visto y salí corriendo a buscar ayuda. Y ella dice: hace 10 años, en ese mismo puente murió mi hijo, y con usted han sido las 3 personas que dicen haberlo visto. Y yo quedé asustado. Desde ese día hasta hoy recuerdo esa cara ensangrentada y deforme decirme: ¡ayúdame! ¿Cómo ven, mis semilindos, esta historia? A ver, permítanme antes de que se me descargue el celular. Déjenme a ver si aquí está. Me encuentro. ¿Cómo ven esa historia? Y vámonos con la última historia. Ojalá y no se me alcance a descargar el celular. No, es que no me puedo mover y no encuentro el cable. No se desesperen, no se desesperen. Fíjense que interesante historia. A mí me han contado muchas de así, de ese, así como lo que le pasó aquí al muchacho, pero pues esperemos a ver en otra ocasión se las pueda yo contar. Ay, Emi, ¿me pasas el cable, por favor, para el celular? ¿Ya terminaste? No, nada más falta una, por favor. Préstame el cable. ¿El cuál? El cable del celular. ¿Del mío? Sí, por favor. No. No puedes del que estaba aquí, del tuyo, del chiquito. O el que está allá, el que estaba chiquito. Es que yo No. no. A ver, bueno, vamos a ver si se las alcanzo a terminar de leer y si no, pues ya, así. No, está el cargador por ahí. Sí. El cable. Ahí ya está, mira. Te están diciendo. Este no, es el otro. El otro. Ay, carajo. ¿Dónde? Ahora como que estoy así, ¿no? Así como que estaba muy de bajito. Es que les digo que había fallas técnicas y todavía las hay. Bueno, vamos a ver. Esperemos si no se nos apague. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaba un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron, porque eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos, subiendo el tema a tratar. Rápido el chiquillo fue por un viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre la fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poco la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos lo único que pidió decir al respecto que tal rechazo fue: no tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante, la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido, algo que le fue difícil creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por primera vez. Sin decir nada,
subió rápido las escaleras de su abuelo. Solo pudo ver una traslúcida silueta que tras un saludo de marinero desapareció en uno de los muros de la casa. Y con finalizamos con esta historia de la despedida. Y si es cierto eso, fíjense que les voy a contar algo antes de que se me pase. Ya había querido contárselas desde mucho tiempo. Es una historia que a mí me sucedió, que fíjense, cuando el hermano de mi mamá estaba agonizando, yo recuerdo que esa noche, pues como todos nos turnábamos para cuidarlo. Yo andaba de novia con el papá de mi niña cuando mi mamá nos pidió que si podíamos cuidarlo de día, ya que como a las 8 de la noche, pues ella le tocaría el turno. Y en ese entonces éramos novios y le pedí que si se podía quedar conmigo a cuidar a mi tío, y me dijo que sí. Entonces, pues yo tenía, fíjense, 14 años, cuando pues no me veía de esa edad que me permitieron quedarnos. Entonces, no recuerdo en qué piso estaba. Creo que en el tercer piso, no sé, de hombres. Entonces, ya iba a ser, ya iba a oscurecer cuando me dijo mi mamá que no, que si me podía quedar con él, que si nos podíamos quedar toda la noche con él. Le dijimos que sí. Mi tío, pues murió de cirrosis, pero se le complicó porque en una cruda, pues estaba al lado de una botella, se despertó, estaba al lado de él una botella y era tiner, y se la enjicó. No supo y hasta después. Entonces nos pidió que le consiguiéramos hielo, y pues nosotros, ¿hielo? ¿Para qué? Pues no sé. Caminamos y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos hasta llegar a la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? La del Mercado de Independencia, con Lázaro Cárdenas. Y trabajaba ahí el papá de mi niña en un restaurante, y ahí fue donde pudimos conseguir el hielo. Y nos fuimos caminando, porque pues estábamos chiquillos y no con mucho dinero, no contábamos, ¿verdad? Nos íbamos a casar. El recuerdo que cuando llegamos, pues, ¿cómo meterse los hielos? Pues se los metió por donde pudo. Y así fue de que pudimos meterle el hielo a mi tío. Cuando se lo dimos, nos agradeció tanto y tanto a Manuel, que ya me había dicho antes, pero dijo: yo te voy a hacer tu vestido de novia, porque era sastre. Él había llegado del otro lado. Nos había contado que él había hecho varios vestidos a varias artistas, incluidas Thalía. Entonces me dijo: yo te voy a confeccionar tu vestido, hija. Cuando te cases yo voy a ser el padrino. Me vas a dar ese, ¿cómo se puede decir? Ese lujo, no sé cómo me dijo una palabra. Le dije: sí, el honor. Le dije: sí, tío, claro que sí. En eso, pues toda la noche pasamos ahí y todo. Y llegó mi mamá como a las 8 para el relevo y ya nos fuimos. Yo le dije a él que si me acompañaba a mi casa, y me dijo que sí, al papá de mi niña. Entonces ya todo bien, me despedí y yo lo vi muy contento, muy animado. Y así pasó toda la noche. Cuando llegó el papá de mi niña para verme, estaban mis hermanos y todos, y le dije que se pasara a la sala. Se recostó entre mis piernas, fíjense, y estaba todo apagado, cuando de repente vi así en la esquina, no, antes de eso, cuando volteé a verlo, vi la cara de mi tío y le dije: no invente, le digo,
te pareces todo a mi tío, pero nada que ver. Pero le dije, ¿te pareces a mi tío y mi tío? Digo, qué raro. Digo, y me le quedaba viendo, pues igualito. Dije, ay, pues antes de prender al pararme a prender la luz, que le dijera, párate a prender la luz, por favor. Vi en la esquina, del ropero así en el fondo, la muerte así. Y yo dije, ¡ora! Se me reflejó y dije, ¿qué pasó? No, pues todo normal. Le dije, ay, no, párate a prender la luz. Después de ratito me habla mi mamá y me dijo, ¿qué crees, hija? Le dije que tu tío hace un ratito acaba de fallecer. Dije, no inventes. Le dije, ¿cómo crees? Digo, si en la mañana lo dejé bien y ahora entiendo, o días después entendí, que mi tío, vino a despedirse de mí. Se me manifestó en el rostro de en ese entonces mi futuro esposo, y había visto en el fondo, muy así en el ropero, la puerta estaba abierta, y se veía, vi la silueta de la muerte. Entonces, por eso sí creo que en este caso de la despedida del abuelito, se le haya manifestado y presentado al niño, porque sí es cierto eso. Y ese fue mi último relato con el que yo me despido. De hecho, hasta es así como quien dice, ¿cómo se dice? Exclusivo, porque no, no se lo había dicho ni contado a nadie, más que no habíamos quedado con mi esposo en ese entonces, mi futuro esposo, y yo hasta ahorita lo voy diciendo de eso, de que lo vi a mi tío. Y me dolió tanto, tanto, tanto su muerte, que le dije que cómo era posible. Y él, yo creo, lo sabía, que lo quería mucho, mucho, porque se me manifestó en él. Y ahora sí, me lindos, me despido, porque ya van a dar, ya me pasé de la hora, y me gustó. ¿Por qué? Porque también conté muchas historias muy, muy bonitas, y sobre todo esa larga, ¿verdad? Que duró como 20 minutos. Me gustó porque estuvo muy resumida, pero bueno, a algunos les parecerá aburridas, a otros interesante. Y pues ahora sí, mis semilindos, muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco por estar conmigo, acompañándome una vez más en martes de historias de terror. Emil Day, así es, te hablo, no, que a las 10. No, ¿cuáles 10? Era las 10:30, siempre la hago, 10:30. Después de las 10:30. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado, como siempre. Le voy a preguntar a quién. Es que Emil Day, es mi hija. Pues no recuerdo si, no, pero sí le dije. Pregúntale de verdad, pregúntale a tu papá. Entonces, pues sí, así es. Mis seminos, sin antes decirles que vayan, y les iba a hacer un, ¿cómo se llama? Me mandaron unos regalitos, pero no los encuentro. Que miren, ya ven, fallas técnicas. No los tengo aquí a la mano, los tenía, pero con eso de que moví todo, bueno, lo haré para el viernes, esa dinámica, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras vayan, les voy diciendo que vayan consiguiéndome 20 suscriptores de YouTube. Díganle amigos, compañeros, tíos, y les enviaré un pequeño detalle. El viernes se los mostraré, o si no se esperan, esa va a ser la dinámica. Y la primera persona que me les envíe, me mandaré ese pequeño detalle. Así es que vayan mientras juntando y vayan diciéndoles a sus compañeros, a sus compañeros, a sus tíos, o sí, compañeros de trabajo, hermanos o sobrinos, suscríbanse al canal de mi linda. Me mandan la captura de los 20 de que se suscriben, le toman captura, 1, 2, 3, 4, ahí están los 20 suscriptores. Les voy a mandar ese pequeño obsequio que me mandaron a mí para obsequiarlos a ustedes. Entonces, son unos portavasos, les voy diciendo. Así es que 20 suscriptores a mi canal de YouTube, Emilinda Paranormal Oficial.
Y entonces ahora sí, mis semilindos, que tengan una noche terrorífica. Bendiciones. De verdad me la pasé, como siempre, muy a gusto. No tenía ganas de hacer este live, pero por ustedes siempre lo hago. Y fíjense que siempre me quedo con las personas y ustedes se quedan conmigo, con mis fieles, ahora sí como quien se puede decir fans, Emily fans. Bueno, bendiciones y de verdad de todo corazón, gracias por acompañarme y quedarse conmigo hasta el final. Buenas noches y que descansen. Así es que Emilinda está, Emilinda ya no está. Se despide de ustedes, Emilinda paranormal. Ja, ja.